Shabbat Shalom, bendiciones familia, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto saludarles nuevamente como cada semana. Estamos contentos de que se pueda conectar en este espacio Torah, un estilo de vida. Acuérdese, este espacio es para traer los puntos con su contexto y poderle dar una aplicación a nuestro diario vivir, a nuestro diario, a nuestro entorno. La palabra, aunque no fue escrita para nosotros, fue escrita a nosotros. Y esa es una expresión muy buena que aprendí de mi maestro Rico Cortés, en que dice, la Biblia no fue escrita para nosotros. Eso quiere decir que la Biblia fue escrita para un pueblo que tenía un entendimiento, una cultura, estaban dentro de una sociedad y ellos miraban las cosas muy diferentes a como las vemos nosotros. Así es que no fue escrita para nosotros, tenemos que entenderla en su contexto. Pero sí fue escrita a nosotros porque hay principios que son inquebrantables, hay cosas eternas que siguen funcionando hasta el día de hoy y por lo tanto, cuando nosotros entendemos la escritura desde su contexto original, podemos traer una aplicación eficaz y podemos ver grandes cosas en nuestra vida. Así es que estamos contentos hoy en día de que pueda conectarse. Shabbat Shalom a todos. Hoy, como usted puede ver, hoy es una grabación la que está pasando por aquí, pero de igual manera nos vamos a gozar y vamos a tener un buen tiempo. Amén. Así es que estoy tratando de ver por aquí la pantalla, a ver si me aparece la pantalla. Ok, ahí está. Parashá Shemini. Hoy vamos a hablar acerca de la Parashá Shemini y vamos a ver que la inauguración del espacio sagrado del rey. Vamos a hablar un poquito acerca de esta inauguración. Este mensaje tiene dos partes. Hoy está usted escuchando la primera parte y a las 5 de la tarde va a salir la segunda parte que tiene que ver con la inauguración del espacio del rey, pero el pecado de transgresión y la afrenta que cometieron Nadab y Abihu, los dos hijos de Aarón, y cómo ellos son castigados y por qué. Y vamos a explorar un poquito este asunto de ellos, pero esta es la primera parte, así es que acompáñeme. Vamos a ver la Parashá Shemini, que significa octavo o al octavo día. Vamos a ver varias cosas interesantes. La porción de la Torá se encuentra en Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 47. La porción de la Haftará, profetas, libros históricos, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7 y el versículo 17. El Brit Hadashah, evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo, como se le conoce como Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 19. Parashá 26, Shemini, algunos de los temas que vemos dentro de esta Parashá: el inicio del sacerdocio de la línea de Aarón, fuego extraño y muerte de dos hijos de Aarón, reacción de Aarón ante la muerte de sus hijos, y también nos encontramos con algo que nos incomoda y que muchas veces nos da en la llaga. ¿Qué debo comer y qué no debo comer? No se preocupe, no le voy a hablar de esto. Vamos a tocarlo muy por encima, pero esto tiene que ver con espacios sagrados. Si nosotros entendemos, fíjese cómo está conectado. Está la inauguración del tabernáculo, está la muerte de los hijos por transgresión a un espacio sagrado, y después hay mandamientos para mantener la santidad en los sacerdotes en el espacio sagrado, y después vienen los animales que producen impurezas para el espacio sagrado. Todo tiene que ver con el espacio sagrado. Cuando vemos el tipo de comida, el argumento es, pero ¿por qué voy a evitar comer algo si soy salvo por gracia? Hermano, dejemos de meter ese argumento, esa excusa, como dirán en México. Yo soy de México, así es que yo le puedo decir esta expresión.
algunos de ustedes no son, así es que si les ofende, discúlpenme, pero diremos en México, deja esa excusa barata de ¿por qué voy a dejar de comer algo si soy salvo por gracia? El comer no tiene nada que ver con salvación, hermano, no tiene que ver nada con tu salvación. Somos salvos por gracia, exactamente. Y el que coma o no coma no va a producir salvación o no me va a quitar la salvación, pero tenemos que entender espacios sagrados, lugares donde la santidad de Dios está, ritos y protocolos y todas estas cosas que entonces nos lleva a entender. Se inaugura el tabernáculo, hay una transgresión, hay un fuego extraño, que no es que subió un fuego, sino simple y sencillamente ellos hicieron algo que no se les pidió, metieron las narices donde no tenían que meterlas, dentro del espacio sagrado, y después el rey les dice, los sacerdotes se deben conducir de esta manera, no deben hacer esto, empieza a darles unas instrucciones de más y luego dice, por cierto, hay comidas que producen impureza ante las cuales tú o el que los come no puede venir delante del rey, y esto es inviolable. Inviolable. Hermano, usted me puede citar Lucas 7, usted me puede citar Hechos, usted me puede citar Romanos 14, usted me puede citar Colosenses, usted me puede citar Corintios. Nada de esto quebranta o pasa sobre la Torá que dice esto produce impureza al espacio sagrado. Todo lo demás son argumentos baratos para seguir con nuestra teología de puedo hacer de todo, quiero hacer de todo, debo hacer de todo porque por gracia soy salvo. Hermano, si algo deberíamos de entender, y no estoy enojado, créanme que no estoy enojado, estoy feliz, mire, estoy feliz. Si algo deberíamos de entender es qué significan los espacios sagrados. Y hoy espero que a través de este estudio usted pueda ver un poquito de lo que significa el espacio sagrado. Así es que vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarlos. Dice mi esposa, respira, déjeme hago un ejercicio. Vamos a continuar con el estudio, hermanos. Hay que gozarse, hay que disfrutar la vida. Hermanos, no hay nada más agradable y más bueno, más bello que estudiar la Torá, estudiar la palabra del Señor, entenderla y ver que la palabra se hace un rema, se hace vida dentro de nosotros, produce vida a nuestros huesos, a nuestros tuétanos, a nuestra alma, nos alegra el corazón, nos da vida, nos da regocijo y vivimos felices, vivimos alegres, vivimos gozosos, especialmente porque en Shabbat, el día que hizo el Rey, podemos estar delante de su presencia. ¿Y qué más, hermano? Somos súper bendecidos. Así es que en ese agradecimiento y en esa acción vamos a dar gracias al Rey por el bendito regalo de la Torá y por el regalo que se le dio a Israel como el pueblo eterno. Y vamos a decir todos juntos, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos dices tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría más o menos así. Barhu et Adonai Ameborach, Baruch Adonai Ameborach leolam baed, Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén, amén, amén. Vamos a leer Shemini, Levítico capítulo 9, versículo 1. Dice, al octavo, de aquí es donde viene la palabra Shemini, octavo. Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas, tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto, para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, shelamín, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal, minjá, mezclado con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Mire, vamos a leer
hoy vamos a leer varias cosas y dentro de lo que vamos a estar compartiendo, le voy a presentar algunos recursos, Sonderbrand, algunos otros que se me olvidó el nombre, pero ya se los pongo ahorita en la pantalla, dentro de logos, aparte de otros recursos que tengo aquí atrás también. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes en cuanto al contexto de lo que está sucediendo. Pero antes de empezar, vamos a ver algo bien interesante. Fíjese, nos dice aquí Shemini. Shemini significa el octavo. El octavo día. El octavo día que sigue un periodo de 7 días es un día especial en las escrituras. Cada vez que usted ve Shemini, quiere decir que es el día siguiente a un periodo de 7 días y es un día muy especial en las escrituras. Por ejemplo, encontramos el día de la circuncisión de los varones, es al octavo día. Encontramos el octavo día después de la fiesta de Sukkot, llamado Shemini Atzeres. Encontramos la resurrección de Yeshua. Así como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la tierra nueva, y el reino será entregado por el Mesías al Padre. Primera de Corintios 15. Dice que cuando todo haya sido puesto en su lugar, Dios haya sometido a todos sus enemigos a través del Mesías, y el postrer enemigo sea la muerte, el Mesías entregará el reino y todo lo que está a su Padre. Así es que cuando decimos que Yeshua es el Padre, entonces estaremos diciendo que Yeshua se va a entregar a sí mismo el reino. Porque dice que el Mesías va a entregar el reino a su Padre. O sea, yo Yahweh me entrego a mí mismo el reino. Lo que dice 1 Corintios 15. Así que ese es otro tema que no vamos a tocar. Pero vamos a seguir hacia adelante. Solo para que a veces leemos 1 Corintios 15 y dice, fíjese, lo voy a llevar para allá. Porque tenemos que ver estas cosas. ¿Ok? No es la prédica. No es la prédica. Es más, no es la enseñanza. Fíjese, aquí, déjeme quito esta parte de aquí. Aquí está, mire. Ahora sí. Biblia. Ahí está. Aquí fíjese. Capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Mashiach, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias. Luego los que son de Mashiach en su venida. Luego el fin. Versículo 24, oiga. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién? Mashiach. Cuando Mashiach entregue el reino al Dios y Padre. Cuando hayas oprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine. Yeshua va a ser rey. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo. Habla del Padre y ahora habla del Hijo. Dice, entonces también el Hijo. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Ve? El Padre quedó a un lado, Cristo sobre todas las cosas, pero el Padre está sobre todo. Cuando todo haya sido en su lugar, haya puesto en su lugar, el postrer enemigo, la muerte, todas las cosas estén en su lugar, dice, ahora el Hijo mismo se sujetará al Padre, para que Dios sea todo en todos. Esa era la introducción. Así es que vamos a leer. Quiero llevarlo rapidito al capítulo 9.
capítulo 9 del libro de Levítico. Vamos a leer unas cosas interesantes. Ahora sí, fíjese. En el día octavo, voy a leerle porque ¿se ha imaginado usted o ha visto usted una película en Hollywood? ¿Ha visto usted una película? ¿Se ha sentado a ver una película de superhéroes? ¿Se ha sentado a ver una película de acción? ¿Se ha sentado a ver de repente Avengers o la Liga de la Justicia o cualquier película de acción que usted se haya sentado a ver? No me diga que no se ha sentado a ver una película de acción en toda la vida, porque yo sé que sí se ha sentado. Se ha sentado a ver usted una película y de repente usted está viendo las escenas y todo está ocurriendo, pero por ningún momento usted se pone a pensar cuánto ensayo tuvo toda esta escena, cuántas tomas, cuánto trabajo se hizo para que la escena se viera limpia y la escena se viera normal, como si en realidad estuviera pasando. ¿No se ha puesto a pensar? El capítulo 9 del libro de Levítico nos está presentando la película en acción. Están las cosas pasando. Desde que Moisés sube a la montaña, Dios le da el blueprint, Dios le da el tabnit, Dios le da el diseño del tabernáculo, de las vestiduras, Dios le da el diseño del servicio, Dios le dice que le hable a Aarón, que le hable a sus hijos, que los llame fuera, que se consagren 7 días, que después al octavo día ellos van a venir y todo lo por lo cual se ha trabajado, por el tabernáculo, las vestimentas, por levantar la obra, por hacer todo el servicio. Ahora es cuando vamos a ver el servicio en acción. Vamos a ver que todo lo que hemos hablado desde Éxodo, capítulo 24 en adelante, vamos a ver que ahora es que viene la acción. Y ahora vamos a ver por primera vez el tabernáculo funcionar en su propósito y en su función, y para lo cual el Padre lo había establecido. Así es que mire, cuando nosotros leemos el capítulo 9, dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Ahora, esta parte es bien importante. A los ancianos de Israel. ¿Por qué? Porque mire, dice, vamos a seguir leyendo y ahorita le enseño algo. A los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Yahweh. Y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo, y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Yahweh. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Oiga, por eso le digo que aquí está la película completa, porque dice, degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre. Él mojó su dedo de la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar. Todas las instrucciones ahora se están practicando, ahora está en acción todo. Puso los cuernos del altar, derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Yahweh lo había mandado. Mas la carne y la piel las quemó al fuego, fuera del campamento. Hay diferencia, dice fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón, otra vez nos dice, Aarón no está solo, dice los hijos de Aarón presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto,
pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío para la expiación del pueblo y lo degolló. Y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo el rito, protocolo, oficiando. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Yahweh, como Yahweh lo había mandado. Nuevamente dice, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón su mano hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer expiación, el holocausto y sacrificio de paz, ve, hay tres ofrendas. Dice, hizo expiación, holocausto y sacrificio de paz. Tres ofrendas en una ceremonia. Hizo tres ofrendas. Y aparte la minjá que se ofrecía con las ofrendas. Ahí vemos, dice, la expiación. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué escena? Imagínense qué escena. Moisés les había dado instrucciones a Aarón y a sus hijos. Vemos antes de terminar la parashá Sab que ellos salen y se tienen que quedar 7 días 7 días purificándose. ¿Por qué? Porque era el procedimiento para que para el octavo ellos pudieran por fin oficiar en el tabernáculo. Así es que dentro de los recursos que tengo por aquí, déjenme ver por aquí. ¿Cuál le voy a presentar primero? Este es el Sonderband. Ok, este es el Sonderband. Este es el comentario de el GPS commentary. El comentario del GPS. Fíjese lo que dice aquí. Porque vemos que dice los ancianos. Ahora, fíjese este comentarista lo que dice. Los ancianos de la comunidad impondrán sus manos. Los ancianos, la palabra Sekenim, representan una institución muy antigua en el Israel bíblico, comparable a los consejos de ancianos conocidos de otras sociedades del antiguo cercano oriente. Varias fuentes bíblicas antiguas representan a los Sekenim como parte del sistema tribal, en un papel similar a los jeques beduinos o árabes. Los ancianos se remontan a los periodos preurbanos y premonárquicos del asentamiento israelita en Canaán, pero esta institución continuó funcionando durante periodos posteriores y nunca perdió completamente su autoridad. Aquí los ancianos actúan en el nombre de la comunidad israelita para expiar ofensas colectivas contra Dios, como suele ser su responsabilidad. ¿Ve? Ese es el comentario. Así es que cuando nosotros leemos en la escritura, ¿por qué le presenté ese comentario del GPS? No es el GPS, no es el GPS el que usted se imagina. Suena como ese, pero no es ese. Así es que, ¿por qué le presenté ese? Porque cuando leemos aquí, en la Reina Valera, vemos que dice: en el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Ve esta palabra? Anciano de Israel. Aquí está, mire. A los ancianos de Israel. ¿Ve?
Eso quiere decir que Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a este grupo que representaba ¿a quién? A el pueblo. Los ancianos de Israel representaban al pueblo, que eran presentes. Ellos traían la expiación, traían como representantes, traían el animal para ser presentado ante el rey. Ahora, vamos a seguir con los recursos. Los tengo en inglés, así es que los tengo en inglés. Pero le voy a presentar ahora, se lo voy a enseñar aquí en la Biblia. Se lo voy a enseñar en la Biblia. Este es el documento que le voy a presentar. Aquí está, mire. Este es a ver si se abre aquí. El Sonderban. Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. Deuteronomio. Sonderban. Comentario del trasfondo ilustrado. Y aquí ve. Inauguración del sistema sacrificial. ¿Ve? Y aquí nos está dando mucha información. Nos está dando aquí. Este es el relieve de la tumba de Oremeb, Memphis. Y nos está enseñando cómo ellos están levantando las manos. Dice, levantando las manos para implorar un royal servant a su deidad. Pero yo le tengo esa información en español para el que la podamos leer. Todo esto es lo mismo que dice ahí el Sonderban. Fíjese lo que dice Sonderban, es más allá del contexto del antiguo Medio Oriente, y nos habla del por qué están estas cosas, y vamos a entender un poquito de el levantar la mano y la inauguración y todas estas cosas. Así que fíjese, le voy a leer aquí. Inauguración del sistema de sacrificios, capítulo 9 al versículo 10, capítulo 10, versículo 20. Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Capítulo 9, versículo 22. El significado aquí es que Aarón se enfrentó a la gente. Sus manos, por supuesto, se elevaron hacia el cielo. Éxodo 9, versículo 29 y 33 nos habla de ello. Esto fue justo después de que el primer sumo sacerdote terminó de oficiar los sacrificios inaugurales y antes de que el Señor los consumiera con fuego. En la epopeya ugarítica que lleva su nombre, la elevación de la mano y el sacrificio de Kirta también funcionaron juntos para invocar una deidad celestial. En el antiguo cercano oriente, levantar las manos ante un poder humano superior como un conquistador militar era un gesto de sumisión. Pero en el antiguo Medio Oriente, cuando venía un general, cuando venía un rey, cuando venía alguien y conquistaba la ciudad, levantar las manos era un símbolo de sumisión. ¿Ve? Cuando nosotros levantamos las manos, literalmente estamos diciendo, me rindo a ti, Dios. Por eso es importante levantar las manos con la intención correcta, con el corazón correcto, porque cuando levantas tus manos, tú dices, me someto a ti, Rey. Tú eres mi autoridad. Tú eres lo máximo que tengo en la vida. Entonces dice, como un conquistador militar era un gesto de sumisión. Por lo tanto, levantarlas hacia Dios o hacia el cielo podía acompañar una humilde petición a través de la oración. Primera de Reyes 8:22 y versículo 54. Mire, vamos a ver Primera de Reyes 8:22 y vamos a ver qué nos dice aquí. Este es un poquito, quizás no como mucha gente presenta la información, pero hermanos, así me gusta a mí estudiar. Yo he aprendido a estudiar de esta manera y ha sido de mucha bendición para mí. 22 y 54. Así es que, ¿y qué más? ¿En dónde está este pasaje? Dedicación del templo de Salomón. Y fíjese, versículo 22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Yahweh,
en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. ¿Ve? Aquí lo vamos a ver en una actitud de sumisión. Extiende sus manos al cielo y dijo: Yahweh, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Yahweh, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Yahweh, oh Adonai, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Yahweh, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre tu casa, sobre este lugar, del cual has dicho: mi nombre estará ahí. Y que oigas la oración de que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás de los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo pueblo, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás de los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo que el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Yahweh con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregases delante del enemigo, para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos,
si se convirtieren y oraren a ti en tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de todo tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Adonai. Cuando acabó Salomón de hacer a Adonai toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Adonai, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Adonai, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por medio de su siervo ha faltado. Esté con nosotros Adonai nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Adonai, estén cerca de Adonai, nuestro Dios, de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Adonai es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Adonai nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Seguimos leyendo y después dice que el fuego descendió. Hermano, le quise leer parte de esta oración, porque esta es la manera en la cual nosotros deberíamos invocar al Rey, en la cual nosotros deberíamos acercarnos al Rey. Usted no está viendo ninguna manera, ninguna falta de respeto de parte de Salomón, ninguna demanda, ninguna otra cosa que no esté en el protocolo del rey, y aún así está diciendo, protege a tu pueblo, perdónalos, si fueron cautivos, ellos vuelven en sí, y si oran. ¿Por qué tenemos la costumbre de orar con nuestra vista hacia el monte de Jerusalén, hacia donde estaba el templo, hacia el este? Porque Salomón dice, si todo hombre, aun el extranjero, que ore con su rostro inclinado hacia este lugar, tú lo oirás, tú lo perdonarás, tú le darás favor, tú le darás gracia. Hermano, ¿qué tanto tenemos que aprender? Únicamente con esta oración. Y se la puse ahí porque dice, con sus manos levantadas. ¿Qué tanto tenemos que aprender a la hora de acercarnos al Rey? A la hora de venir y decirle al Rey, Padre, tu palabra dice, Padre, ahora si he hallado favor, si he hallado gracia, Padre, concédeme el privilegio de poder ver las bendiciones tuyas hecha realidad en mi vida. Padre, dame de tu gracia, dame de tu favor, Padre, ayúdame. Rey, no soy nada, pero vengo delante de ti porque tú eres el Rey todopoderoso, el misericordioso, el amoroso. Tú eres el que vive en los cielos, tú eres el que inclina su oído a escuchar nuestras peticiones. Mire, qué diferentes serían nuestras peticiones. Qué diferente. Vamos a continuar. Dice aquí, ve a Timoteo 2:8. No vamos a ver Timoteo porque vamos a seguir rapidito. Entonces dice, apareció la gloria del Señor. Levítico 9:23. Cuando Aarón y sus hijos iniciaron el sistema ritual,
Al realizar su primer oficio sacerdotal, apareció la gloria de Yahweh y consumió los sacrificios con fuego para completar su aceptación en el santuario. Cuando aquí nos dice, compara el cilindro sumerio del gobernante Gudea, que describe las festividades de iniciación cuando el dios Ninjirsu y su consorte Babá, representados por sus ídolos, se establecieron. Dice, se establecieron en su nuevo templo. Su entrada, oiga, porque esto es, dice, su entrada fue acompañada de ofrendas, así como de procedimientos de purificación y adivinación. Gudea presentó regalos de inauguración de la casa a la pareja divina. Número 7. Nos habla, compare con el ejemplo del número 7. Preparó un banquete para Ninjirsu y ofreció sacrificios de animales. La comparación entre los procedimientos israelita y sumerio produce un contraste asombroso. El protocolo para Ninjirsu y Babá siguió el patrón estándar del antiguo Cercano Oriente. La instalación de deidades, representadas por imágenes, era parte de un proceso ritual llevado a cabo por los seres humanos. Pero Yahweh se trasladó él mismo, y no su imagen, a su tabernáculo israelita, antes de que se realizaran los rituales de consagración o inauguración, empezando con Éxodo 40, 34 y 35, donde movió la nube. Él se trasladó para descartar la posibilidad de que alguien pudiera pensar que los humanos lo habían trasladado. Por implicación, por supuesto, también podría irse por su cuenta, si así lo deseaba. Y aquí vemos Ezequiel capítulo 9 al 11, cómo la gloria de Dios va saliendo y se va retirando. Así es que en el antiguo Medio Oriente hacían todos estos rituales para inaugurar los templos y traían imágenes y traían todas estas cosas. Dios, en Éxodo 40, versículos 34 y 35, él mismo se traslada. ¿Cómo? A través de la nube. Dice, y apareció, y vino y se posó la nube. La gloria de Dios. Dios se trasladó, ¿de dónde? Del Sinaí. Dios se trasladó de estar en el campamento de Israel, guardándolos, cuidándolos. Ahora viene y toma lugar en su tabernáculo, en su casa. Y él se posiciona. Algo bien interesante que tenemos que comprender. Y esto está en Walton, el comentario de los trasfondos bíblicos ilustrados del Sonderban, Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Volumen 1, páginas 298 y 299. Esto es el fuego extraño que vamos a tocar en la segunda parte. Pero también quiero tocarles esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Ahorita vamos a ir a la aplicación. No crea que me olvidé de eso. Vamos a esta parte de aquí. Este libro de aquí, que está en inglés, también nos da una gran información. Este libro es Leviticus, An Introduction and Commentary, a Harrison. Y aquí está toda la información que tomé. Mire, aquí está desde el versículo Nadab y Abihu. También hay mucha información en cuanto a Nadab y Abihu. Pero aquí está mire, Rules for Offerings, capítulo 9, versículo 1 al 7 y siguen adelante. Así es que, como le dije, vamos a ver qué dice aquí. Dice, transcurrido el periodo de consagración, el nuevo sacerdocio israelita inició su ministerio público. Hasta este momento, Moisés había ofrecido los sacrificios, pero ahora el trabajo se asigna a los que habían sido escogidos y dedicados para ello. En su calidad de líder del pueblo, Moisés llamó, mejor dicho, convocó los convocados. Capítulo 1, versículo 1, a los aaronitas y a los ancianos de Israel. Estos últimos, quizás habiendo estado dentro de los recintos del tabernáculo durante el periodo de consagración, a pesar de que estaban no en el mismo estado de santidad ceremonial que los sacerdotes mismos.
Y esto es importante, porque acuérdense, el pueblo no podía entrar, aún en el tabernáculo no podía entrar, pero el pueblo, los ancianos, como le dije al principio, eran una parte de la representación, y ellos podían de alguna manera como designados poder estar presentes en una parte dentro del santuario. Nunca podían entrar al lugar santo, nunca podían entrar al lugar santísimo, no podían acercarse al altar, pero sí podían estar ahí en una parte porque estaban presenciando la inauguración. ¿Ok? Entonces dice, habiendo estado dentro de los recintos del tabernáculo durante el periodo de consagración, a pesar de que no estaban en el mismo estado de santidad ceremonial que los sacerdotes mismos. En este momento en particular, los aaronitas responden a todos los mandatos de Moisés, pero no pasaría mucho tiempo antes de que se pagara algo menos que una completa obediencia a sus instrucciones. Levítico 10, 16 y 18. El ministerio mediador de Aarón comienza cuando Moisés le instruye que tome un becerro de 2 años sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto y lo sacrifique delante del Señor. Estos 2 animales debían ofrecerse en nombre de Aarón y el sacerdocio, y es significativo que fueran ofrendas por el pecado. Incluso las personas más dedicadas y consagradas todavía peca y está muy lejos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 5:12. Cuanto más uno que vive de la voluntad del Señor, más consciente es de estar corolario de la pura existencia humana. Se instruye a Aarón para que requiera que la congregación una cabra, y un becerro y un cordero sin mancha y de 1 año. La constante atención al detalle que requiere el sistema de sacrificios levíticos se ilustra con la mención del cordero, que para ser considerado como tal debe tener menos de 1 año, después de lo cual se convierte en cordero. Los versículos 2 y 3 comprenden los únicos casos en la tarifa de sacrificios donde se prescribe un becerro para el sacrificio. Los intérpretes judíos posteriores sugirieron que el becerro se incluyó aquí como una expiación por los eventos de Éxodo 32. Pero aunque es posible esto, en el mejor de los casos, incierto. Además, la gente debía traer animales para sacrificios de paz o bienestar y proporcionar una ofrenda de cereal mezclado con aceite. Estos requisitos cubrían las principales formas de sacrificio y marcan el punto en el que la gente comienza a participar en el sistema de ofrendas. Las demandas hechas a los israelitas en esta etapa de la estadía en el desierto son modestas y están dentro de sus capacidades para cumplir. Esto ilustra un principio importante de la vida espiritual, a saber, que Dios no impone al creyente ninguna carga que sea demasiado pesada para llevar, en contraste con las prácticas de los fariseos. Mateo 23:4, Lucas 11:46 y sus sucesores espirituales. La razón por la cual, versículos 6 y 7, la razón por la cual dice aquí, espéreme, ok, la razón por la cual la gente tiene que ser limpiada, tanto como los sacerdotes, es ahora evidente. Déjenme checar aquí una cosita. Ok. Dice, la razón por la cual la gente tiene que ser limpiada tanto como los sacerdotes es ahora evidente. La gloria del Señor será revelada a la comunidad y su presencia agregará un sello visible de aprobación a las ceremonias de consagración que acaban de concluir. Para aquellos que habían experimentado el temblor del monte Sinaí, Éxodo 19:18, esto sería a la vez una perspectiva estimulante y temible. Harrison, Levítico, introducción y comentario. ¿Ve? La palabra parecer está en tiempo perfecto en el hebreo y se habla de ella como si ya hubiera sucedido, porque no había ninguna duda en la mente de Moisés de que ocurriría. Cuando todo estuvo listo, Moisés le dijo a Aarón que comenzara con sus deberes sacerdotales, haciendo expiación por él y por el pueblo, de acuerdo con las instrucciones del Señor. Hasta que no se hiciera esto, la presencia de Dios no honraría ni a los procedimientos ni a los participantes. Su gloria ya había descendido sobre el tabernáculo terminado y ahora estaba a punto de ratificar el ministerio
que se emprendería ahí. Esta sección presenta los sacrificios de Aarón. Esta sección presenta lo que parece haber sido el patrón normal del culto sacrificial israelita, en el que el ritual de la ofrenda por el pecado precede naturalmente al holocausto e indica la forma en que Dios desea que los adoradores se acerquen a Él. Lo primero y más importante era la necesidad de ser limpiados por el pecado, para que el ofensor pudiera estar sin mancha ante Dios. El holocausto simboliza la obediencia y la sumisión de la persona que ya se había identificado manualmente con su sacrificio como un medio para obtener el favor divino, mientras que la ofrenda de paz o bienestar tenía como objetivo promover el bienestar del donante mientras continuaba en comunión con su Señor. Hay una ligera variación del detalle que las regulaciones que gobiernan la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote, donde toda la sangre se arrojaba al pie del altar en lugar de rociar una parte frente al velo del santuario y untado en las proyecciones del altar del incienso. Esta divergencia puede explicarse recordando que Aarón aún no había entrado en la tienda de reunión por primera vez. Una vez los procedimientos descritos en relación con la ofrenda de paz varían un poco, que el pecho, que normalmente se convirtió en propiedad del sacerdocio, y el muslo derecho, que era privilegio del sacerdote oficiante, fueron presentados en esta ocasión como una ofrenda mecida, un regalo especial a Dios. Aarón sacrificó primero su propia ofrenda por el pecado, ya que su pureza estaba estrechamente relacionada con la de la congregación, de la cual era ejemplo. Esto refleja las normas de obediencia, pureza y santidad establecidas por Yeshua, por Jesús, que insta al cristiano a seguir. Primera de Pedro 2:21 y 24. Fíjense, vamos a ver. Primera de Pedro 2:21 y 24. Vamos a ver ahí, porque dice que esto está haciendo un paralelismo a lo que Yeshua insta al cristiano. Primera de Pedro 2:21. Y si usted ha escuchado la introducción de Primera de Pedro, usted sabe que Primera de Pedro no es una carta a los gentiles. Primera de Pedro es una carta escrita a la dispersión. Primera de Pedro 2:21. Déjenme ver. Primera de Pedro 2:21 y 24. Ok. Primera de Pedro 2. Si pues para esto fuiste llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fíjense lo que estamos viendo, porque entre todo lo que estamos leyendo, estamos viendo que primero se ofrecía una ofrenda por el pecado. Aarón tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado, después un holocausto y después una ofrenda de paz. Esto es el altar funcionando. Lo primero que hace el sacerdocio levítico es traer una ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque tienes que recordarte que para someterte, para hacer sumiso a Dios, tienes que ser sin pecado. Todo tu ser. El pastor Walter enseñaba el domingo pasado en el cierre de panes sin levadura lo que significa ser una ofrenda. Si no lo he escuchado la cuarta parte de la ofrenda del mensaje Shejitá, creo que se llama Shejitá. Escúchelo, porque muchas veces decimos, yo quiero hacer una ofrenda. Y el pastor decía, la ofrenda lo traían, lo amarraban, lo mataban. Eso quiere decir que tienes que morir, tu carne tiene que morir al pecado. Lo descuartizaban, lo hacían pedazos. El término, me voy a presentar como sacrificio vivo.
es mal aplicado, porque a veces creemos, no, voy a traer mi vida viva. No había ningún animal vivo. No quemaban al animal vivo en el altar. No metían al borreguito y el borreguito en el fuego. Lo mataban. Y fíjate lo que estamos viendo, porque dice, primero era la ofrenda por el pecado. Aarón. Después el pueblo tenía que traer un chivo expiatorio por el pecado, porque tenían que limpiar. Yeshua dice, si tú traes tu ofrenda al altar, si tú traes tu corbán, porque no era dinero a la cajita y a la mesita. Si tú traes tu ofrenda, le está hablando al pueblo que traía sus corbán, sus animales. Si tú vas a traer tu ofrenda al altar, a ser sacrificado, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, que hay un pecado, deja tu ofrenda tranquila ahí, ve y mata el pecado, ve y ponte a cuentas, haz las paces, después ven, trae el animal y preséntalo a Dios. Hoy traemos ofrenda, traemos adoración, traemos alabanza, traemos tanta cosa cuando los corazones no han sido sanados. Hay rencores, hay odios. Gente que no se puede ver, gente que no se puede ver una con otra, ministrando los altares, cantando, adoradores y tanta cosa, hermano, porque a veces no se nos enseña que lo primero para presentarnos delante de Dios es limpiar el corazón. Y cuando vemos la inauguración del altar, del tabernáculo y de todo el servicio, vemos que lo primero era limpiar el corazón. Y hubo dos personajes que no entendieron esto y les causó la vida. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte, cuando veamos el pecado de Nadab y Abiú. Porque Dios dice, les has enseñado a Aarón. Paso número 1, vas a traer un animal para recordarte que este animal va a ser la expiación de los pecados. Porque cuando tú te presentes a mí, tiene que ser limpio, tiene que ser puro. Cuando tú traigas tu ofrenda, tiene que ser pura. Los espacios sagrados tenían gran relevancia, hermano. El Sinaí estaba haciendo una réplica en el tabernáculo. Y le estoy adelantando un poquito de la otra parashá, de la parte 2. Porque vemos, el pueblo está afuera. El pueblo está afuera. Moisés, Aarón y sus hijos van a ministrar en el altar. Y los ancianos representantes del pueblo están ahí mirando. ¿Qué quiere decir? Que las cosas estaban haciendo como Dios había mandado y había establecido. Y como Dios quería. Déjenme terminar de leer aquí esta parte. Dice, Aarón sacrificó su propia ofrenda por el pecado, ya que su pureza estaba estrechamente relacionada con la de la congregación, de la cual era ejemplo. Esto refleja las normas de obediencia, pureza y santidad establecidas por Yeshua, que insta al cristiano a seguir. Primera de Pedro, ya lo leímos. Los hijos de Aarón asistieron en el ritual de untar la sangre en las proyecciones del altar, los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual se derramó el resto de la sangre en su base y el tejido graso se quemó de la manera normal. Los trozos de carne y piel también se quemaban fuera del campamento, de acuerdo con los procedimientos requeridos para la ofrenda por el pecado. Levítico 4, 11 y 12. Déjenme lo llevo a Levítico 4, 11 y 12. Para que veamos estas partes, porque no todo se quemaba ahí. Hermano, tenemos que entender el procedimiento. Levítico 4. Aquí está, mire. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. ¿Ve? Está hablando que la grosura del animal del pecado se iban a quemar fuera.
¿Ok? Para que entendamos que no todo, tiene que haber un protocolo, hermano. Tenemos que entender muchas cosas del templo. Por eso dice aquí, los trozos de carne y piel también se quemaban fuera del campamento de acuerdo a los procedimientos requeridos por la ofrenda del pecado, Levítico 4, 11 y 12. Habiendo muerto el holocausto, su sangre fue lanzada contra el altar, siendo Aarón una vez más asistido por sus hijos en este proceso. Sus deberes eran entregarle las distintas secciones del animal del sacrificio. Estas partes luego se quemaron junto con la cabeza, las entrañas lavadas y las piernas de la manera prescrita. Hay que leer Levítico capítulo 1, versículos 6 y 9. La ceremonia de entregar el sacrificio a Aarón, pieza por pieza, era sin duda una parte impresionante del ritual, pero también indicaba que así como los componentes estaban subsumidos bajo el todo el sacerdocio estaba representado por el sumo sacerdote oficiante. El macho cabrío para la ofrenda por el pecado del pueblo fue sacrificado y presentado al Señor. A esto le siguió el holocausto, que también sacrificó según las instrucciones y las ordenanzas según la Reina Valera. Los rituales mencionados con las ofrendas de cereales se observaron cuidadosamente y la narración menciona la quema de porciones conmemorativas de acuerdo a Levítico capítulo 2 versículo 2. Ve, todas estas cosas ahora se están poniendo en acción. En el momento apropiado de la ceremonia, si bien se evita la tediosa recapitulación de las regulaciones en los resúmenes de procedimientos presentados aquí, es obvio que los diversos sacrificios se ofrecen en estricta conformidad con los procedimientos prescritos. La obediencia implícita, no el individualismo o la innovación, era lo que Dios requería del adorador. Y lo voy a volver a repetir. La obediencia implícita, no el individualismo o la innovación, era lo que Dios requería del adorador. Los sacrificios de paz o bienestar se sacrificaron a continuación y una vez más los hijos de Aarón le entregaron la sangre del buey y el carnero para que se lanzara contra el altar. Todos los órganos que estaban cubiertos de grasa fueron desechados al fuego, pero los cuartos delanteros, el muslo derecho, fueron dedicados a Dios usando los gestos de presentación adecuado. El orden de los sacrificios descrito en las prescripciones rituales constituye una guía importante para los cristianos con respecto a los principios de espiritualidad que subyacen al culto divino. De los tres conceptos enunciados, el que tenía prioridad se refería a la limpieza del pecado, denotado por la ofrenda por el pecado. Cuando se había hecho la expiación adecuada, el adorador debía entregar su vida y su trabajo a Dios, como lo indican los holocaustos y las ofrendas de cereales. Finalmente, debía disfrutar de la comunión con Dios en el contexto de una comida de comunión que la ofrenda de paz proporcionó. No hay ningún conflicto de intereses aquí en los rituales de Levítico, del 1 al 5, ya que los 5 tipos enumerados, no menos de 3, están relacionados de alguna manera con la eliminación del pecado y la culpa. También se brindan oportunidades a través de las prescripciones de sacrificios para la dedicación personal, la acción de gracias y el compañerismo. Algunos de los primeros cristianos gentiles de Corinto, que no estaban familiarizados con las condiciones espirituales que gobiernan la adoración judía, no observaron este orden y por lo tanto no pudieron discernir el cuerpo del Señor. Oiga, lo voy a volver a repetir porque este es un problema que estamos teniendo ahora. Algunos de los principales cristianos gentiles de Corinto que no estaban familiarizados con las condiciones espirituales que gobiernan la adoración judía, no observaron este orden y por lo tanto no pudieron discernir el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 11, 20, 21 y 29. Y lo voy a llevar ahí para terminar, porque dice, los de Corintios que no entendían, no pudieron observar, y ahora lo que menos estudiamos es el templo. 11, 20 y 21. Es el templo, las liturgias, las formas de acercarse al Dios. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? No es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis? O comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré?
os alabaré, en esto no os alabo. Primera de Corintios 11, 20 y 21. Y luego el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto? Con los sacrificios, con las ofrendas. La iglesia de Corintio no entendía. No entendía todo lo que tenía que llevar los rituales. No entendía las ofrendas. Y estaban haciendo de la cena de Pesaj una diversión. Y estaban tomando indignamente el cuerpo. Y estaban bebiendo indignamente la copa del Señor. Hoy ya lo hablé en el contexto y a través de estos comentaristas. Cómo primero se presentaba la ofrenda por el pecado. Después el holocausto. Y después la ofrenda de la comida. La ofrenda de paz. ¿Qué quiere decir? Que los principios de Dios no cambian. Si tú quieres presentarte a Dios, tienes que morir al pecado, tienes que purificarte, tienes que hacer un holocausto, pero el holocausto muere, es sacrificado, es cortado en piezas y es puesto pieza por pieza en el altar hasta que es consumado completamente. Y después viene el compañerismo con Dios. También te hablé de la oración de Salomón, bien importante. Hoy los servicios es pararnos frente al altar y decirle, Espíritu Santo, ven, te doy permiso que vengas. Te doy permiso que entres a este lugar. Te doy permiso que vengas. No nos humillamos. Estamos llenos de arrogancia, de altivez, gente en pecado, gente en sus deleites, ministrando. Y queremos que la gloria de Dios descienda, que la gloria de Dios ministre. Cuando literalmente dice, cuando todas las cosas se llevaron en su orden, el holocausto fue sacrificado, la expiación fue sacrificada, el holocausto fue sacrificado, la ofrenda fue sacrificada. Aarón viene y bendice al pueblo con Moisés, y entonces la gloria de Dios viene, desciende y consume el holocausto. Hermano, hoy muchos queremos presencia. Hoy muchos queremos gloria, pero no a muchos nos gusta ser despellejados. No a muchos nos gusta ser descuartizados. ¿Sabe qué es ser descuartizado? Que nos hagan pedazos. Porque así hecho pedazos vas a llegar al altar. Si Dios no te rompe, si Dios no te quiebra, Dios no te puede llevar al altar. No pretendamos llegar al altar llenos de altivez, llenos de orgullo, creyéndonos ser mejores, creyéndonos ser mejor que muchos. Yo le pido a mi Padre, le pido a mi Rey, que me permita ser una ofrenda hecha pedazos en todo tiempo, para poder arder y poder ser consumida por mi Rey. Que cada que yo incline mi rostro hacia el este, que el Padre incline su oído de favor y escuche la petición de un hombre que a pesar de que no era parte del pacto, fue injertado al pacto a través de Yeshua, y ahora puedo decirle, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ten misericordia de mí. Escucha mi ruego y escucha mi oración, porque quiero venir delante de tu altar y quiero ser una ofrenda, Padre. Pero antes de poder ser una ofrenda de holocausto, antes de poder ser una ofrenda, tengo que entender que el pecado tiene que dejar de existir en mí. Que tiene que haber una limpieza total. Debemos arrepentirnos. Debemos tomar conciencia, hermano, de que todos los días y en todo momento debemos decirle, perdóname, Padre, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Intencionalmente pecamos. Y a veces, sin querer, también pecamos. Pero los pecados intencionales son mucho más graves, porque sabiendo las cosas las hacemos
y caemos en rebeldía. Y este será el tema para la segunda parte, cuando hablemos de Nadab y Abiú. Hasta aquí, hermano. Moisés y Aarón se han santificado por 7 días. Ha llegado el octavo, el día que van a oficiar, el día en que se va a hacer público todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha trabajado por todo este tiempo. El segundo mes del mes de Nisan. Segundo año del mes de Nisan. Van a empezar a trabajar. Van a empezar a oficiar. Quiero ver si no se me quedó alguna cosa por aquí. Le hablé del Sonderban. Le hablé de Shemini. No, porque la otra parte la tengo para... La otra parte la tengo para... Bueno, sí, aquí tengo esta parte aquí. Fíjense lo que dice aquí. Este comentario. Al octavo día, el día después de la consagración de los 7 días, Aarón y sus hijos iniciaron sus responsabilidades con un solemne sacrificio por ellos y por la nación, a quienes el Señor se había dado a conocer por una revelación especial de su gloria, para dar testimonio solemne delante de toda la nación que su servicio en el altar era aceptable a Él, y para imprimir el sello divino de confirmación sobre la consagración que habían recibido. Con este fin, Aarón y sus hijos debían traer al frente del tabernáculo un becerro como ofrenda por el pecado de ellos y un carnero como ofrenda encendida, y el pueblo debía traer por los ancianos un macho cabrío como ofrenda por el pecado, un becerro y un cordero de 1 año como ofrenda encendida, y un becerro y carnero por ofrenda de paz, junto con una ofrenda de oblación de harina mezclada con aceite, y la congregación, en la persona de los ancianos, ¿ve? Ya le expliqué esa parte, debían mantenerse ahí delante de Yahweh, reunirse en el santuario para la solemne transacción. Si de acuerdo con esto, incluso después de las muchas expiaciones y la consagración que Aarón había recibido por medio de Moisés durante los 7 días, él aún tenía que entrar a su servicio con una ofrenda por el pecado y una ofrenda encendida. Este hecho demuestra claramente que las ofrendas de la ley no podían asegurar la perfección. Hebreos 10:1. ¿Ve? Nos está hablando de un orden. No podemos pretender presentarnos al Señor sin antes entender lo que significa estar delante del Rey. El Rey iba a manifestar su gloria en su espacio sagrado, en el altar. Y para poder tener conexión con el hombre, tenía que venir una ofrenda, muere. ¿Por qué cree que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Qué fácil es decir estas palabras, ya no vivo yo. Pero ¿cuántos podemos llevar en práctica y decir, ya no vivo yo? Que Mashiach viva en mí, que Cristo viva en mí. ¿Seguimos siendo gruñones, enojones, altivos? Y tantas cosas que podemos mencionar. Si seguimos siéndolas, entonces Mashiach todavía no vive en nosotros. Y acuérdate que para que la presencia de Dios pudiera llegar a ese lugar, todo tenía que llevarse conforme al orden que había sido establecido. Familia, esto es bien importante porque de aquí en adelante vamos a ver este lugar funcionando. Y este lugar como el espacio y la conexión entre el cielo y la tierra. Y ahora todos decimos, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos morada del Espíritu. Nosotros somos morada. Si nosotros supiéramos lo que implica ser morada de Dios a través de los ojos de Levítico, mucha gente no se llenaría la boca diciendo, soy templo, soy morada del Dios viviente. Soy morada del Espíritu. Porque cuando no se hacen las cosas como se deben, hay muerte. Y si no, pregúntele a Nadab y Abiú en la segunda parte. Conéctate conmigo, 5 de la tarde, que vamos a hablar la segunda parte, el pecado de Nadab y Abiú. ¿Qué los llevó a la muerte? ¿Y qué implica el espacio sagrado?
porque hasta aquí vimos, se ha inaugurado el espacio sagrado, la gloria de Dios ha caído, porque hubo muerte al pecado, hubo un holocausto y hubo una ofrenda de paz. Si en tu vida hay pecado, si en tu vida no estás hecho pedazos para presentarte delante de Dios, no esperes que haya presencia de Dios. Familia, shalom, bendiciones, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos estaremos viendo la próxima semana en la misma hora, mismo canal. Algo nuevo para ti, Teshuvah TV, por aquí nos estaremos viendo. Shawato para aquellos que no se conectan esta tarde. Bendiciones, shalom para aquellos, nos vemos a las 5 de la tarde. Bendiciones, shalom, bendiciones.